¿Alguna vez tú te has cuestionado, te has preguntado, cómo tú sabes que lo que sabes es verdad? ¿Cómo tú sabes que lo que tú piensas es verdad? ¿A dónde debemos ir nosotros para encontrar la verdad necesaria para saber cómo conducirnos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo conducirnos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, como ciudadanos? ¿Cómo yo sé si lo que yo sé es verdad para ayudar a aquellos que están sufriendo? ¿Dónde nosotros podemos encontrar esa verdad? Bueno, el mundo nos dice que los expertos tienen esa verdad en las diferentes áreas, pero nosotros no debemos dejarnos llevar por personas que el mundo califica como expertos en el área espiritual, matrimonial, familiar, profesional, laboral, en la vida eclesial y muchas otras áreas, que son personas que no son creyentes, que son personas que no son controlados por los principios de la palabra de Dios, que son personas que o están operando conforme a su naturaleza caída y quieren instruirnos espiritualmente en relación a cómo alcanzar la salvación o a cómo crecer cada día más. El Señor dice en Juan 17:7, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra de Dios, del Dios viviente, es verdad. Y hoy, como se había anunciado, vamos a estar hablando acerca de por qué tú necesitas la Biblia, por qué tú necesitas la Escritura, por qué tú necesitas la palabra de Dios. Porque tú puedes decir, bueno, pero yo tengo la Biblia. Pero la pregunta es, ¿tú estás utilizando la Biblia conforme al diseño de Dios? Tú estás siendo preparado por la Escritura conforme al diseño de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la segunda epístola a Timoteo en el versículo 3 y vamos a leer a partir de del versículo 14 al 17. Pero déjenme explicarles el contexto de ese capítulo 3. De los versículos 1 al 9, el apóstol describe las características de los hombres en los últimos días. Fíjense lo que dice el versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque, y nos da la característica de esos tiempos. Nos dice que los hombres serán amadores de sí mismos y nos da las características de esos hombres amadores de sí mismos. Los versículos 5 al 8 nos indican que habrá muchas religiones en los últimos días, muchas formas de piedad, pero una piedad que no tiene el poder transformador de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5 hablando de esos hombres. Y teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Ese es el consejo que Pablo le está dando a Timoteo, y eso lo vemos hoy en día. Muchas personas asistiendo a muchas iglesias. La Biblia continúa siendo el libro de mayor venta y sin embargo la tasa de crimen va en aumento y los problemas se están multiplicando cada día más. En el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor y siendo engañados. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y cómo yo puedo sobrevivir y prosperar en un tiempo tan malo? ¿Qué yo debo hacer para no ser confundido por esos falsos apóstoles, por esos falsos líderes, por esos falsos profetas, por esos gurús, entre comillas, del mundo, que continuamente nos están bombardeando con filosofías nuevas, ajenas a los principios de la palabra de Dios? A partir del versículo 14 al 17 vemos lo que le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos versículos el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, su hijo espiritual, dos cosas en medio de la situación que estamos viviendo, que vamos a vivir: la confiabilidad de las escrituras y su utilidad. Nosotros, óigame bien, necesitamos la Biblia porque es totalmente confiable y útil para hacernos sabios para salvación, enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de prepararnos para toda buena obra. Y eso es algo que quizás tú sabes en teoría, porque las personas que tienen años aquí están acostumbradas a recibir la sana predicación de la palabra de Dios. Pero digo en teoría porque quizás tú estás siendo confundido o confundida, o quizás tú estás viviendo de una manera diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Y es mi oración que en este día el Espíritu Santo aplique lo que nos enseña ese texto profundamente a tu corazón. Yo quiero que tú te vayas convencido a tu hogar de la utilidad de la Escritura, de la confiabilidad de la palabra de Dios. De manera que incrementes tu conocimiento de tu lectura, tu estudio, tu memorización, tu meditación en las Escrituras y la apliques para que no seas confundido. Lo primero que vemos aquí, que podemos citar en el texto, es que tú necesitas la Biblia porque es totalmente confiable. Fíjense lo que dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como dice un comentarista, toda la Escritura es respirada, soplada de Dios. Esa es la doctrina de la inspiración de las Escrituras, que es vitalmente importante, y es la doctrina que Satanás ha atacado desde el principio, desde el huerto del Edén. Dios le da un mandato a Adán y a Eva, y viene Satanás y le dice: con que Dios os ha dicho, con que Dios quiere que ustedes hagan las cosas de esta manera, pero eso no es así. Él quería que nosotros dudáramos de este libro, pero nuestro Dios es un Dios de verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es verdad. Y Jesús dijo en su palabra que esa palabra es verdad. Y el Espíritu Santo utilizó a hombres de Dios para que escribieran las palabras de Dios, sin erradicar las características propias de esos escritores. Dios en su providencia, como dice el autor, preparó a esos escritores para la tarea de escribir la Biblia. Cada uno tenía su estilo y su vocabulario propio y la escribió en ciertas circunstancias. Esa es una realidad. Pero toda la Escritura, esto que tenemos aquí, este libro, es la palabra de Dios. Es la carta de Dios para nosotros. Debe su origen y su contenido al Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y lo que ellos escribieron no tiene ningún error, es de un valor supremo para nosotros. Por eso, tú y yo debemos conocer las Escrituras. Dice el pastor John MacArthur: primero que todo y por encima de todo, la Escritura proviene de Dios y nos habla de Dios. Es su revelación a la humanidad caída. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención del hombre, el cual Él creó a su propia imagen. Incluso predice la redención futura del resto de su creación, que será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Esa es la verdad de Dios, la que nosotros tenemos aquí. Toda la Escritura
Los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios dada a nosotros. Por eso es totalmente confiable. Y en segundo lugar ahora, esa palabra es útil. Esa palabra tiene un propósito. Esa palabra hace una obra en nuestras vidas. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez, versículo 15, vayan a sus Biblias, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de la fe y de la obediencia que lleva a la salvación está contenido aquí en las Escrituras y en ningún otro lugar. Y como dice nuestra confesión, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Todo lo que tú y yo necesitamos para ser salvos, todo lo que tú y yo necesitamos para dar a Dios la gloria con nuestras vidas, en nuestra vocación, está aquí en las Escrituras. Y esa palabra es útil, primero, porque nos hace sabios para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Aquí está la revelación de Dios para nosotros. Aquí se nos presenta a nosotros cuál es nuestra verdadera condición. Que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, que no hay nada que nosotros podemos hacer para alcanzar la gloria de Dios, que no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que vamos camino a una condenación eterna. No hay nada que yo pueda hacer, absolutamente nada, para salvarme a mí mismo, pero aquí se nos muestra ese plan precioso de Dios de salvación. Cómo Cristo Jesús dejó su trono en los cielos y se humilló encarnándose, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa escritura nos hace sabios para salvación. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 19, versículo 7, en su primera parte. Fíjense lo que dice aquí el texto. Esa escritura nos lleva a confiar en el Cristo que se revela allí. Nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice este Salmo? La ley del Señor es perfecta. Toda la revelación escrita de Dios es perfecta, completa, exhaustiva, suficiente, cubre todos los aspectos de un asunto. ¿Y qué hace esa ley de Dios? Convierte el alma, nos revive, nos restaura, nos transforma, hace que nosotros seamos retornados, restaurados al lugar del cual nos apartamos por causa de nuestro pecado, que nos volvamos. Dios la utiliza, la aplica a nuestros corazones en el poder del Espíritu para que nosotros nos volvamos de nuestros pecados a Dios y empecemos a vivir una vida que agrade a Dios. Y eso es lo primero que tú debes saber si estás aquí sin Cristo. Yo quiero que tú veas cuál es el testimonio de Cristo acerca de su palabra y que vayas conmigo a Juan capítulo 5 versículo 24. Juan 5, 24. ¿Qué dice allí el mismo Cristo? En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado
de muerte a vida. Las personas que reciben la vida eterna, las personas que no serán condenadas, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la creen. Creen al que envió a nuestro Señor Jesucristo. Y se nos dice aquí que ha pasado de muerte a vida. Si ustedes van a las Escrituras, cada vez que el Señor resucitó a alguien, habló su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y puede levantar a los pecadores de los muertos. El oír la palabra de Dios y creer significa ser salvo. Oír la palabra de Dios, rechazar esa palabra, te va a llevar a una condenación eterna. Y aquí hay personas que vienen todas las semanas a oír la palabra. Aquí hay personas que oyen muchos sermones en diferentes momentos de la semana. Muchas personas que leen las Escrituras. No basta con oír la palabra, debes creer en el Dios, en el Cristo que se revela en esa palabra para ser salvo. Si no, vas camino a una condenación eterna. Miren, en la madrugada, como a las 2 de la mañana, estaba despierto, preparándome para predicar, y recibí esa nota de un pastor americano, de esa familia de misioneros que venían de Haití. En su auto, el esposo, la esposa aparentemente y los hijos, y hubo ese accidente, parece que a nivel de Asua. Y la esposa murió. Eso no puede pasar a cualquiera. Cualquiera de nosotros se puede morir en cualquier instante. ¿Y tú sabes lo que va a pasar? Que va camino a una condenación eterna y ustedes están jugando con eso. A los jóvenes, a los niños. Años aquí escuchando la Escritura en sus hogares, escuchando la palabra en el colegio cristiano Logos. Oyendo. Pero hay que oír esa bendita palabra y creer en el Dios que está revelado en esa palabra. Si ustedes van a Juan capítulo 21, versículo 30, miren lo que dice. Hablándonos de cómo la vida eterna viene por creer la palabra de Dios. No es por creer lo que dicen los grandes artistas, no por creer lo que dicen los grandes músicos, no es por creer lo que dicen esos líderes del mundo que lo que dan un mal ejemplo muchas veces a los jóvenes y a los adultos. Miren lo que dice Juan capítulo 21, en el versículo 31. Dice a partir de 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Para qué están escritas estas cosas aquí? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan nos muestra la vida de Jesucristo y lo que Él hizo para mostrarnos que Él es el Dios encarnado, el Salvador del mundo. Y aquí se nos dice que Cristo llevó a cabo muchos milagros. Y los que se registraron de esos milagros es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su palabra tengamos vida en su nombre. Amén. ¿Tú sabes cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú vas a Romanos capítulo 10, versículo 14, dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego nos explica en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, por el mensaje acerca de Cristo, por el mensaje del Evangelio. Por eso nosotros debemos predicar la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Ese es el plan de Dios, que nosotros presentemos la palabra de Dios a los inconversos para alcanzarlos con el Evangelio. Porque la semilla que produce vida, ahí es la palabra de Dios. Si ustedes van conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 en adelante, dice: pues habéis nacido de nuevo,
no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Ustedes han nacido de nuevo. Nosotros tenemos nuestros padres terrenales que en el momento de la concepción nos dieron la vida, pero es una vida corta, efímera. ¿Qué tiempo va a durar? 60, 70, 80, 90, 100, 110 años. Es una simiente que es perecedera en el sentido físico. Sin embargo, esta palabra, óyeme bien, es imperecedera, hace lo que ningún padre terrenal puede hacer. Nos da vida eterna. Dios la usa, la aplica cuando vemos ese mensaje de salvación, lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esa palabra es útil porque nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero tú debes tener un corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Si tú vas, y aquí no tenemos tiempo para verlo, a Lucas 8, vemos allí la parábola del sembrador. Y se nos habla que la semilla es la palabra de Dios y que hay diferentes tipos de suelos que nos tipifican la forma que las personas responden a la palabra. Pero el poder de la palabra siempre ha llevado a la salvación. Pero tú tienes que ver la condición de tu corazón. Los únicos en oír y entender la sabiduría de la palabra son los que se nos dice en Lucas 8:15. Oye lo que dice. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Tú quieres ver a tus hijos venir a la presencia del Señor? Dales la palabra de Dios. Esa es la única semilla que Él va a bendecir con fruto. Al Señor se le acerca un intérprete de la ley, le dice, Señor, ¿qué yo voy a hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, como está, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que dice ahí, eso es. Eso es. La verdad de las Escrituras lleva a la salvación a quien la busca con sinceridad, impulsado por el Espíritu Santo. No basta con ser solamente oidores olvidadizos. Hay que creer en el Dios que se nos revela aquí, en el Cristo que se nos revela en las Escrituras. Si nosotros queremos tener un avivamiento espiritual, óigame bien, si queremos ver a las almas viniendo a los pies del Señor, debemos predicarles la palabra de Dios continuamente, porque es lo único que nos hace sabios para salvación. Esta palabra es el mayor instrumento de evangelismo que nosotros debemos tener. Ay, pero que eso es muy aburrido, que ustedes van sobre la Biblia y versículo sobre versículo, y ahí está el pastor Sugel predicando de Marcos, y cuando acabe con Marcos viene con otro libro. Sí, porque esta es la palabra de Dios, lo que Dios utiliza para traernos salvación, aplicada en el poder del Espíritu Santo. Y ese es nuestro deber, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ay, pero qué pesado, es que la gente se van ahí. No te preocupes, que el que tiene sed de oír, él va a escuchar la palabra. En Hechos 16:14 se nos dice que Pablo estaba predicando una palabra. Estaba Lidia, quien era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Pablo estaba predicando la palabra. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ese es nuestro deber, predicar la palabra con fidelidad, como Dios manda. ¿Qué hace esa palabra en nosotros? Porque es útil. Nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero esa palabra también es útil para enseñarnos, para impartirnos el conocimiento de la revelación de Dios en Cristo. Enseñarnos para que aprendamos los mandatos de Dios. ¿Qué hizo Moisés con el pueblo? Enseñó, vino y contó al pueblo
todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El apóstol Pablo, ¿qué hizo cuando estaba en Éfeso? Dice la Escritura en Hechos 20. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Cómo no rehuí declararos a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 27, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Que yo me imagino que hacía Pablo, y seguro que es así, casa por casa, hablándole de las Escrituras. ¿Tú quieres aconsejar a alguien? Abre la Biblia, busca un texto o explícale los principios de un texto de las Escrituras. Es lo que nosotros debemos hacer, enseñarles la palabra de Dios, porque aquí se nos enseñan las verdades por las cuales nosotros tenemos que vivir, tenemos que pensar, tenemos que actuar. Y a través de las redes, del Facebook, del internet, lo que estamos siendo bombardeados continuamente, día y noche, por una serie de filosofías de muchos hombres que no conocen la palabra de Dios. Y están, como dicen, adoctrinándonos a nosotros, y las Escrituras nos enseñan el estándar de vida, lo que nosotros hemos de creer, lo que nosotros hemos de hacer. Las Escrituras nos enseñan por medio del precepto de los mandamientos. Las Escrituras nos enseñan por medio del ejemplo, como es la vida de Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan cómo nosotros debemos vivir a fin de agradar a Dios. Yo te voy a decir una cosa, se lo digo a los jóvenes que sé que son muy influenciados por las cosas de este mundo y por aquellos que están hablando que no tienen el Espíritu de Dios. Si tú estás siguiendo esas corrientes, si tú estás siendo adoctrinado, enseñado por esos hombres del mundo que te enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios, tú vas camino a una condenación eterna. Y te digo una cosa, aquí en la tierra lo que vas a cosechar va a ser sumamente perjudicial para ti. Dice John MacArthur lo siguiente, es imposible creer, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. Nosotros no podemos llevar una vida espiritual si no conocemos la verdad espiritual. Por eso los creyentes que no tienen conocimiento bíblico, cuyas iglesias, los púlpitos, no se predica fielmente, sólidamente la palabra de Dios, son como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué dice Oseas? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, le dice el Señor. ¿Hay un Dios? Sí. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? No, todas las religiones tienen a Dios, todos los caminos conducen a Dios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. De muerte. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantos sufrimientos en el mundo? ¿Cómo sé lo que es bueno? ¿Cómo sé lo que es malo? Porque en esta generación ahora a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Cómo yo debo conducirme en mi matrimonio? ¿Con mi familia? ¿En mi trabajo? ¿Cómo me relaciono con mi cónyuge? ¿Cuáles son mis responsabilidades como padre, como madre, como hija? ¿Cómo debo criar a mis hijos? ¿Cómo manejo mi dinero? ¿Cómo debo conducirme en mi noviazgo? ¿Cómo yo tomo decisiones sabias? ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Cómo controlo la ira, la depresión, el sentido de culpa, mi impulsividad? ¿Cómo venzo la tentación? ¿A dónde voy para buscar esa ayuda? ¿Dónde soy enseñado en la palabra de Dios? Cuando el Señor fue tentado en el desierto, Él respondió con la palabra de Dios. Y en Efesios 6:17 se nos dice que esa palabra de Dios es la espada del Espíritu. Era una daga de 3 o 4 pulgadas que los soldados la utilizaban con mucha precisión en el combate cuerpo a cuerpo.
Era una daga que ellos la clavaban en un área vital. Por eso nosotros debemos trazar correctamente la palabra de Dios. Cuando Cristo la usó en la tentación fue para darnos un ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Y Él quiere que esa palabra more en abundancia en nosotros. Nosotros también hay situaciones que vienen a nuestras vidas que nosotros no le encontramos explicación. Imagínense esa familia de esos misioneros, cómo de repente que están sirviendo al Señor tienen ese accidente y ha fallecido la esposa. Y los hijos, si entendí bien lo que decían, no están en un buen estado tampoco, o el hijo. ¿Cómo yo entiendo esas aflicciones que vienen a mi vida? Debemos entonces ver en las Escrituras y orar, por ejemplo, como Job. Enséñame lo que no veo, enséñamelo, Señor. Job lo había perdido todo, a sus hijos, a su familia, a sus posesiones, su salud, su reputación, y él no sabía por qué Dios lo había permitido, pero él quería que el Señor le enseñara lo que él tenía que aprender para soportar en medio de esa aflicción que estaba viviendo y sacar provecho espiritual. Nosotros tenemos la Escritura, hermano, esa Escritura es suficiente en nuestras vidas. Nosotros no necesitamos ningún otro libro ni ninguna otra ayuda para llevar adelante nuestras vidas de fe. Por eso debemos trazar con fidelidad la palabra de Dios. Esa palabra es confiable, como vimos, porque es inspirada por Dios. Es la carta de Dios para mí. Esa palabra es útil, me prepara, como vamos a ver, para toda buena obra. Esa palabra es suficiente. Y hemos visto cómo esa palabra nos hace sabios para salvación. Cómo esa palabra nos enseña. Pero dice el texto que también nos redarguye, nos reprende. Nos reprende de la mala conducta, de la mala enseñanza. Nos confronta con nuestro pecado. Nos confronta con nuestro mal comportamiento. Vemos las cosas que hemos hecho malo y somos confrontados en la palabra. Lo oímos cuando la palabra es predicada. Quizás tú tuviste un problema con tu esposa antes de venir aquí. Y ahora, oye, vas a la palabra y ves que te airaste, que estrellaste, que hiciste muchas cosas. Y dice, lo he hecho mal, soy reprendido. Cuando yo comparo mi vida con el estándar bíblico de la palabra de Dios, veo que me he quedado corto. Veo que no he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y toda mi mente. Veo que no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Soy reprendido de mi pecado. Todo cambio auténtico en la vida pecaminosa tiene lugar al nivel más profundo por medio de la convicción. Cuando vemos la palabra, somos reprendidos y tenemos convicción de pecado y queremos cambiar. Y por eso, así como en Efesios se nos presenta la palabra como una espada, así también lo vemos en Hebreos 4:12. Yo quiero que ustedes vayan allí conmigo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios, óyeme bien, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra penetra, corta, nos da convicción de pecado. Leo del amor y me doy cuenta de que no estoy amando como debo amar. O veo que soy un orgulloso, o que soy un resentido, o que soy un amargado. Te digo una cosa, cuando la palabra de Dios te enseñe eso, dale gloria y gracias a Dios porque eres reprendido por la palabra. Porque esa es una misericordia de Dios, eso es una gracia de Dios. Y por eso hay personas que vienen a la iglesia y dicen, hey, a mí no me gusta cómo predican en esa iglesia porque abren la Biblia, yo no me siento cómodo allí. ¿Ustedes saben por qué? Porque los pecadores no quieren venir a la luz de la palabra. No quieren venir a la luz de la palabra. Todo el que hace lo malo, dice la Escritura, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y la labor nuestra como cristianos es utilizar la palabra y que esa palabra haga el efecto, cumpla el propósito para el cual está siendo enviada. Esa palabra es como una plomada
que cae así. Si no está derecha, eso quiere decir porque hay algo que está mal. Y cuando esa plomada cae, ahí se verifica todo pensamiento, principio y acto o creencia. Ahí se reprende el error. Ahí se reprende la falsa enseñanza. Por eso nosotros debemos ser fieles a la palabra y no falsificar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que más vemos en este mundo ahora? Hombres falsos, engañadores, lo que veíamos al principio en el contexto, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, hombres que están haciendo mercadería, que están confundiendo. Timoteo, tú no hagas eso. Timoteo, persiste en lo que tú has aprendido. Tú desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Esas Sagradas Escrituras te hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Esa palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender. Nos reprende en amor porque es una misericordia de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios lo hace no para destruirnos, sino para formar a Cristo en nosotros. Ahora, después nos dice que esa palabra es útil para corregir. Fíjense, nosotros vemos nuestro pecado y no nos quedamos ahí. Tuviste un problema con tus hijos, le hablaste mal, tuviste un exabrupto, pecaste, viste lo que hiciste mal. La palabra ha expuesto esa falsa creencia, esa falsa conducta, pero ahora viene y te corrige, te levanta, te fortalece. Y en la literatura secular esa palabra corregir se utilizaba para arreglar un objeto que había caído o para ayudar a levantarse a una persona que se había caído, cuando tú lo ayudas a que se ponga de pie. Nos da la idea de enderezar algo que está torcido. Es como cuando tú te miras en un espejo y tú dices, ven acá, oye, pero estoy mal, estoy la cara sucia, me tengo que lavar la cara, no estoy peinado. Así es lo que hace la Escritura. Nos muestra si estamos desviados. ¿Tú sabes por qué lo hace? Porque nosotros tenemos la tendencia a autoengañarnos. Nosotros muchas veces no vemos las cosas en la perspectiva correcta. Nosotros muchas veces estamos justificándonos, para no decirlo continuamente. Nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Caemos, pero viene la palabra y nos corrige. Por eso Primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Nos corrige. Por eso el Señor dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor nos limpia a través de su palabra. Él no solamente nos muestra nuestro pecado, sino nos dice la manera como nosotros podemos ser restaurados. El Señor nos pone de nuevo en la posición anterior. Ese es un ministerio restaurador de la palabra que nos reconstruye, nos restaura, nos fortalece cada vez más. El Señor, para usarte a ti, para usarme a mí, nos limpia primero. Pero no solamente nos limpia de las cosas pecaminosas, sino de las cosas inútiles. Y hay cosas que a nosotros nos parece que son buenas, pero el Señor no las considera así, porque Él sabe todas las cosas y Él no las quita, porque Él sabe que esas cosas que para nosotros son buenas van a impedir nuestro crecimiento. Y a veces manda pruebas y situaciones y disciplinas y uno dice, ¿qué es esto, Señor? Por eso dice Hebreos, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La palabra de Dios nos dice dónde estamos equivocados y no nos deja ahí, sino nos dice cómo salir de esa situación en la cual nos encontramos, cómo estar bien con Dios, cómo estar bien con nosotros mismos, cómo estar bien con otros. Nos restaura, nos lleva al camino correcto. Has pecado, has visto que has faltado. Nos dice que si confesamos esos pecados, Él nos perdona. Nos dice cómo debemos apropiarnos del perdón de Dios. ¿Qué debemos hacer para reconciliarnos cuando hemos tenido un problema con otra persona? Nos dice qué debemos hacer para luchar con hábitos pecaminosos como son las adicciones.
Nos dice cómo nosotros debemos separarnos de esas compañías perjudiciales. Nos corrige, nos enseña cómo reparar esas relaciones laborales, familiares, con amistades que han sido rotas. ¡Wow! Nos reprende y después nos toma y nos reconstruye. Alabado sea el Señor. Nos reconstruye, eso es lo que hace la palabra de Dios, entiéndeme. Que no nos deja caídos, nosotros siempre tenemos esperanza. Siempre tenemos esperanza. Nos dice que esa palabra nos instruye en justicia. Vamos a ver si se lo saben de memoria. Esa palabra es útil para hacernos, ¿qué? Sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. Esa palabra nos enseña, esa palabra nos redarguye, esa palabra nos corrige y esa palabra nos instruye en justicia. Esa palabra nos capacita. Esa palabra nos edifica. Y le digo una cosa, hasta que el Señor nos lleve con Él y que estemos en su presencia, Él va a continuar instruyéndonos. Él va a continuar dándole sentido, dirección, propósito a nuestras vidas. Continuamente, Él va a seguir instruyéndonos. Segunda a los Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Instruido, qué bueno, gloria a Dios por eso, para saber cómo debemos actuar en cada área de nuestras vidas, para saber yo como padre cómo voy a tratar con mis hijos a través de los años. Así como nosotros les enseñamos a nuestros hijos gracias sociales, los educamos, los criamos dentro del contexto familiar, así Dios está trabajando con nosotros, pero a través de su palabra. Dios no nos ha dejado. Dios está tratando con nosotros, enseñándonos, instruyéndonos en cada área de nuestras vidas para que sepamos cómo debemos agradarle. Y por último vemos el resultado de esa palabra que es confiable y que es útil para nosotros. Versículo 17, vayan allí, 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo esperara que dijera feliz en esta tierra, con mucho dinero, con mucha felicidad, con poco problema en la tierra. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Pero Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, competente para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, para que podamos vivir para la gloria de Dios y solamente su palabra nos capacita para esto. La palabra de Dios nos capacita para tener una cosmovisión, ponernos los lentes de Dios para ver el mundo como Dios quiere que nosotros lo veamos, para que veamos la realidad, valga la redundancia, como en realidad es, como Dios la diseñó. Por eso yo decía al principio, ¿y cómo tú sabes que lo que tú sabes es verdad? Bueno, cuando yo lo veo a través de este filtro, esa es la verdad de Dios y no hay otra. Porque aquí yo veo cómo Dios quiere que yo me desenvuelva en este mundo. Perfecto. Ya nosotros hemos sido hechos completos en Él. Y dice, preparado para toda buena obra. Capacitado para satisfacer las exigencias de la justicia. Es una persona que en su vida va a mostrar el poder de la palabra, óyeme bien, para llevar salvación a los hombres. El poder de la palabra para equiparnos con justicia, para servir con fidelidad al Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Oye bien. Vamos a mostrar con nuestras vidas el poder de la palabra para traer salvación a los hombres. El poder de la palabra para equiparnos, para vivir con justicia y servir con fidelidad al Señor. Y así nosotros, no solamente tenemos un testimonio, óyeme bien, podremos equipar a otros para que sigan corriendo la carrera. ¿Qué tú estás haciendo?
No, yo sé que la Biblia es verdad, sí, sí. Pero ¿qué tanto tú estás tomando esa escritura y te estás alimentando de ella? ¿Qué tanto esa palabra te está transformando a ti? Ese es mi punto. Pues yo sabía que cuando yo dijera, ¿cómo yo sé que lo que yo sé es verdad? Si por la palabra de Dios, todos me lo iban a decir así. Pero esa palabra, tú la aprecias así, como la palabra inspirada de Dios que es útil, que nos equipa, que es suficiente. Tú estás dejando que la palabra transforme tu vida de esa manera. Tú estás dejando que esa palabra cada día, óyeme bien, no sea, bueno, hoy me tocan 5 capítulos, déjame leerlo cuando la lees. No, no. Léete un versículo, pero el punto es, tú estás dejando que esta palabra transforme tu vida, tu corazón. Que te revele la grandeza, la belleza, la majestad, la soberanía, la sabiduría, la misericordia de Dios para con nosotros en Jesucristo. Tú eres un vaso limpio, que cuando ves tu pecado ahí lo confiesas inmediatamente a Dios y no te estás justificando y culpando a otros. Lo confiesas y cambias. El punto aquí no es ser un legalista, mis amados. El punto es tú te estás deleitando en Dios. Tú te estás gozando en el Señor. Los caminos de pecado son desagradables para ti, son feos, son repugnantes. Eso es lo que Dios quiere. Que esa palabra transforme tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, tu corazón. Dios nos equipa para toda buena obra, tratando con nuestros corazones, para que nuestra obediencia, óyeme bien, sea el fruto de nuestro amor a Dios y agradecimiento por la obra que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario para darnos una salvación que no merecíamos, para salvarnos de una condenación eterna, para darnos el perdón de los pecados. Y esto se consigue cuando nosotros estamos inmersos aquí en la palabra de Dios. Y quizá tengamos que dejar de ver tanta televisión, tanto internet, tanto WhatsApp y tantas cosas de esas. Vamos a tener que hacer un ayuno de todas esas cosas. Un ayuno de las cosas de este mundo para buscar las cosas celestiales que son mucho más gloriosas. En conclusión, la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Es la carta de Dios que nos escribió a nosotros para hacernos sabios para salvación, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Mis hermanos, aquí no hay error. Dios es veraz. ¿Quién está alimentando tu alma? ¿Quién está alimentando tu mente? ¿Quién está afectando tu corazón? Nosotros quizás no estamos apreciando, no estamos valorando la palabra de Dios como la carta de Dios para mí, como su palabra inspirada, como su palabra suficiente. Hermano, gloria a Dios que nosotros no andamos en tinieblas, a tientas, a ciegas. Gloria a Dios que nosotros no estamos siguiendo la corriente de este mundo, que hay tanta confusión. Todos los días es una cosa nueva. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Si no la tuviéramos, estaríamos en una condición muy miserable. Pero gracias al Señor. Gloria sea dada a Jesucristo. Gloria sea dada al Señor que nos ha dejado su palabra. Esa palabra que tiene poder, no para edificarnos, no, para sobreedificarnos, para transformar nuestras vidas, para darnos una esperanza, para transformar la vida de otras personas. Si tú quieres crecer a la estatura de Cristo, ve a la Escritura. Tú quieres que el Señor te utilice poderosamente para su gloria, ve a la Escritura, pero deja que esa Escritura haga la obra que tiene que hacer en tu corazón, porque ella es la palabra infalible, inerrante y todo suficiente que Dios nos ha dado.